Un cordial saludo a todos. Voy a presentarles la ponencia número 29, titulada Evaluación de la condición laboral del trabajo en casa durante la pandemia COVID-19. Mi nombre, Camilo Peña Lapeira, y junto a mi compañera Liliana Vargas Puentes, somos docentes investigadores de la Corporación Universitaria Minuto de Dios de Bogotá, Colombia. Nuestro tema que indujo a este trabajo era acerca de el teletrabajo y los trabajadores en casa durante la pandemia COVID-19. Quisimos averiguar acerca de cuáles eran las condiciones laborales que estos empleados tuvieron durante el COVID-19 y que debido precisamente a la pandemia obligó ante la necesidad de continuar con los trabajos, obligó a estas personas a tener que desplazar su sitio de trabajo a los hogares. Ahora, esto tuvo unas ciertas condiciones. En lo particular es que este tipo de traslado al hogar se hizo sin tener obviamente una prevención sobre los riesgos que esto podría llevar a cabo al trabajador, y asimismo tampoco hubo una preparación ante la necesidad de dar continuidad al trabajo, y sencillamente en muchos de los casos no siguieron recomendaciones que hubo en esos momentos durante los gobiernos, en donde se debió respetar todos aquellos requisitos legales para que esta persona pudiera desempeñar de la mejor manera su trabajo desde casa. Ahora, en cuanto a los materiales la metodología de investigación que nosotros describimos para este trabajo, nosotros decimos que esta es una investigación de metodología o de enfoque mixta de tipo descriptivo transversal, en donde nuestra población objeto de estudio es precisamente esos teletrabajadores o trabajadores desde casa, que estaban ubicados en la ciudad de Bogotá, en particularmente en las localidades al sur de la ciudad de Bogotá, y que tuvieron que trabajar durante la pandemia COVID-19 en su hogar. Para ello nosotros desarrollamos y construimos un instrumento. Era una encuesta de tipo virtual, el cual fue enviada a 700 empleados. Esta fue respondida por 465 empleados, de los cuales 402 de estas respuestas fueron consideradas para el estudio, puesto que cumplieron a completitud con haber contestado las preguntas que fueron planteadas en este instrumento. Ahora, ¿qué tenemos nosotros como resultados principales de este estudio? En primer lugar, pues nosotros quisimos preguntar acerca del sector de la economía donde estaban ubicados estos empleados, y nosotros nos dimos cuenta que mayoritariamente hay un grupo significativo de docentes, por ejemplo, otros de empleados de tipo independiente en el sector de servicios, muy pocos, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de industrias y restaurantes, y solamente eran aquellas personas que desempeñaban un cargo de tipo administrativo principalmente. Ahora, también cuando quisimos indagar acerca del tipo de compañía, nosotros quisimos que no se quedaran por fuera casi que ningún sector de la economía. Empresas de tipo de carácter público y empresas de carácter privado. Dentro de carácter privados, pues nos dimos cuenta que habían diferentes tipos de constitución de empresas. Habían empresas familiares, empresas con socios capitalistas o empresas donde estaban acogidos a un régimen, por ejemplo, simplificado, o compañías limitadas. O sea, y muy pocas empresas, en realidad, eran empresas que, a pesar de no estar registradas, pues tenían empleados y que tocó implementar el trabajo desde casa para poder pues seguir dándole continuidad precisamente a su negocio como tal.
Ahora, dentro de estos resultados también nosotros evidenciamos que aproximadamente 6 de cada 10 trabajadores tuvo que laborar entre 6 y más de 12 meses en su casa. O sea, su periodo de tiempo de trabajo en casa fue bastante largo. Y dentro de eso nosotros encontramos también que su tipología de contrato laboral durante dicho periodo de tiempo, a pesar de que ya llevaba más de un año, nunca cambió y fue sostenida el tipo de contrato que tenía inicialmente cuando estaba en presencialidad. Más del 70% de los empleados tuvo que haber elaborado más de 3 meses desde casa. Ahora, cuando nosotros empezamos a indagar acerca de esas condiciones laborales que tuvieron que afrontar durante este tiempo, entonces empezamos a indagar, por ejemplo, en primer lugar, si ellos trabajaban con equipos de cómputo. Sí, entonces, el 87% de esos empleados manifestó que el equipo de cómputo era su principal herramienta laboral y tan solo el 13% de estos empleados dijeron que pues sí lo utilizaban, pero que podían valerse para el trabajar en casa con otro tipo de herramientas, como haber trabajado desde un celular o desde una tableta, un celular tipo smartphone, también pudieron desarrollar algún tipo de actividades. Ahora, cuando indagamos acerca del origen de ese equipo de cómputo, tan solo el 38% de los empleados dijeron que ese equipo de cómputo había sido suministrado por la empresa y el 59% dijo que era de su propiedad o que en algunos otros casos había sido adquirido o suministrado por un familiar y en calidad de préstamo estaba para su trabajo. El 3% de estas personas manifestaron ello. También nosotros cuando preguntamos acerca de que si el computador no fue lo único que utilizaron, qué otros elementos tuvieron que, por ejemplo, tener a mano o haber adquirido para poderle darle continuidad al trabajo desde casa. Mm, la mayoría de empleados coincide en que, por ejemplo, más del 40% tuvo que haber adquirido un computador, más del 50, casi el 60% eh, escritorio, una silla ajustable y también más del 50% de los empleados manifestó que tuvo que haber adquirido un plan de internet para poder trabajar desde casa o tuvo que haber ampliado ese canal de datos para poder soportar el hecho de trabajar desde casa. Y otros elementos como un mouse, un teclado, un pad mouse, ¿sí? Entre otros, hasta acondicionamiento, por ejemplo, eléctrico, tuvieron que haber hecho algunos empleados para poder, pues, trabajar desde casa. Tan solo el 4% de estos empleados manifestó que la empresa en algún momento acondicionó un espacio en su casa para que pudiesen desarrollar sus labores. También se les preguntó a los empleados acerca de cuánto tuvieron que haber invertido para poder desarrollar su trabajo y poder estar en unas condiciones laborales mínimas desde casa. Entonces, nos encontramos que por lo menos eh, eh, entre el 20% de la población tuvo que invertir aproximadamente una cifra cercana a los $80. Otro 20% entre 80 y $190 y cerca del 17% entre 190 y $320. Mm, Podemos decir que tan solo el 27% de la población tuvo algún tipo de subsidio o reconocimiento por parte de su empleador debido a ese gasto que hizo para poder acondicionar el espacio de trabajo o debido a que tenía elementos de su propiedad y estaban a disposición de las empresas. El resto no recibió en ningún momento ningún tipo de remuneración por tener equipos de su propiedad al trabajo para su trabajo y
precisamente para aquellas labores que tenían que realizar durante este tiempo. Ahora, con respecto también a lo que tiene que ver con su jornada laboral, la mayoría de los empleados, entre una cifra cercana al 50%, dice que percibió que un incremento en su jornada laboral por encima normal. Y esto contribuyó a que pues la relación de casa debido a ese incremento no fuera la mejor. Aparte de eso, pues eso derivó en episodios relacionados con estrés que pues de una u otra forma pues afectaron también la salud del empleado y que también se vio repercutido en la disminución de su capacidad laboral y de su, digamos, disposición hacia el trabajo. Tanto así que en muchos de los casos de las personas que nosotros consultamos, eh, en varias situaciones durante la pandemia pedían a gritos pues volver a la empresa porque sentían que sus jornadas laborales también se habían extendido debido a que desde las empresas se pensaba que estas personas tenían disposición casi que 24/7 por el hecho de estar laborando desde casa. Como conclusiones principales nosotros nos encontramos que, pues obviamente, durante la pandemia se disparó la, el teletrabajo y el trabajo desde casa, haciendo que los índices de desempleo fueran bajando, ya que al inicio de la pandemia hubo muchos despidos por la imposibilidad de las empresas de poder sostener a sus empleados. Sin embargo, pues la estrategia de trabajar desde casa pues ha funcionado para este proceso precisamente de reactivación económica y continuidad de los empleos. Ahora, durante estos tiempos, pues aparecieron leyes y que complementan otras leyes que habían antes de la pandemia en la que aquellas personas que trabajaban desde casa, era la responsabilidad del empleador de suministrarle todos sus elementos necesarios para el desempeño de su trabajo desde casa. Sin embargo, pues durante la pandemia evidenciamos que esto no se cumplió en gran medida y que sencillamente la responsabilidad se le trasladó al empleado y eso lo sintió el empleado directamente como la responsabilidad de que su puesto dependía de todos los esfuerzos que el mismo empleado hiciera y dejando de lado la responsabilidad del empleador. También este estudio evidenció que en gran mayoría el empleado sintió una presión extra al estar en casa por el aumento de las jornadas laborales y aparte de eso el mal pensar por parte de los empleadores de que el hecho de que estar en casa pues era mucho más fácil, que era mucho mejor para aquellas personas que de pronto estuviesen trabajando de manera presencial, pero se evidenció claramente que la condición de trabajar desde casa es mucho más difícil que el tener que ir a trabajar a la empresa, sobre todo por el hecho de las jornadas laborales. Afortunadamente también apareció una ley para el caso colombiano que puso freno un poco a esta parte de los horarios del teletrabajador y colocó horarios de desconexión digital para que se pudiera tener una mejor condición para aquellas personas que estaban en casa. Y sin embargo, pues muchas empresas encontraron en esta opción una oportunidad para implementar a través de contratos precisamente de este tipo, poder tener trabajadores con jornadas alternas entre la modalidad presencial y trabajo desde casa y poder así también pues aprovechar aquellas personas que les gusta esta modalidad y aquellas empresas que de pronto ven en esto una oportunidad para implementar en esos trabajadores que de pronto tienen ese potencial porque se evidenció que esto no es para todo el mundo. Esas son algunas de las referencias consultadas durante este proceso investigativo y a todos ustedes allá en Ecuador, la verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir esto con ustedes.